Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, el contador Walter Agosto. Ministro, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Un gusto, ¿cómo están? Bueno, muy bien, pero además con ganas de escucharlo, porque esta semana la provincia hizo pública, bueno, lo que normalmente mes a mes se hace, pero el corte del cierre del año pasado, y decía, tiene ahorrado 32.000 millones de pesos. Y desde muchos sectores dijeron, la provincia tiene plata y ya la querían gastar, pero al mismo tiempo la provincia tiene que cumplir un compromiso muy importante en los próximos días. ¿Es así? ¿Cuándo sería? ¿Cómo sería? Sí, bueno, vamos por parte. En primer lugar, con respecto a lo que usted me comenta, vinculado a la información fiscal que la provincia publica periódicamente, en este caso está referida al cierre del año fiscal 2022. Ahí se da cuenta de cuál es el resultado financiero, cómo evolucionaron recursos, gastos y demás. Y también se da cuenta de lo que ocurre con una fuente de recursos extraordinaria que ha tenido la provincia, que son los recursos que provienen del pago de la deuda que la Nación tenía con la provincia y que afortunadamente claro, este gobierno ha podido hacer realidad en cuanto a su cobro. En esa línea, entonces, creo que la pregunta que usted menciona o que me está haciendo en este momento vincula a algo que se ha difundido erróneamente en el sentido de que pareciera que la provincia tuvo un resultado el año pasado de 32.000 millones de pesos. No es así. El resultado del año 22 en términos anuales ascendió a 1.572 millones de pesos. Es decir, el presupuesto ejecutó un monto, para que ustedes tengan una idea, aproximadamente de 1.180.000 millones de pesos. Muy por arriba de lo presupuestado. Sí, porque obviamente el efecto de la inflación hace que tanto recursos como gastos tengan una dinámica diferente que la que había sido previsto en el marco presupuestario. Esos recursos estuvieron prácticamente en línea con los gastos, por eso el resultado fiscal es tan bajo, 1.572 millones de pesos. Pero es positivo. Sí, positivo. Bueno, porque a ver... pero permítame terminar. 1.572 sobre un presupuesto de 1.180.000 millones de pesos, imagínense que es un resultado fiscal más que nada estético, digamos, ¿no? Estético, porque no equilibrado. Ahora, ¿qué pasa con los 32.000 millones de pesos? Como corresponde, la provincia informa en una perspectiva de integralidad, de difusión de su información, los ingresos que se han percibido durante el año 2022 por el cobro de esa deuda con Nación. Y ahí se da cuenta del monto de los 32.000 millones de pesos que se percibieron el día 16 de diciembre. O sea, faltando menos de 10 días hábiles para finalizar el año. Que ni se pudo gastar, digamos. Sí, pero no es solo eso. Quiero hacerle una aclaración porque me parece que la más importante y la de fondo, porque bueno, afortunadamente ahora en la provincia va a haber que acostumbrarse a analizar estas dos dimensiones, por suerte, porque el pago de la deuda es algo que se va haciendo periódicamente, no de una sola vez. O sea que va a haber otra información que también va a dar cuenta de otros pagos que se vayan a hacer y está bueno entonces que podamos entender cómo funciona eso. Esos 32.000 millones de pesos, en primer lugar, no forman parte del presupuesto ordinario, son fondos que entran con una fuente específica, es decir, no son recursos de rentas generales. Claro. Y esa fuente específica tiene una afectación específica, o sea que el gobierno no puede gastar esos recursos en cualquier gasto, que además afectación específica que está dispuesta por la propia ley de presupuesto. En el artículo 54, la ley de presupuesto dice, señores, si se cobran recursos provenientes del pago de la deuda de Nación, lo que la provincia tiene que hacer o puede hacer son dos cosas, o hace obras o cancela deuda que fue tomado para hacer obra. Pero atención, obras que no estén en el presupuesto. Porque si no, sí sería volcar esos recursos al presupuesto. Sino que tienen que ser obras adicionales. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, afectando
esos recursos a nuevas obras que no estaban previstas en el presupuesto. Por eso está encorsetado, no es de libre disponibilidad. Por supuesto, por eso, digamos, quien quiera juntar peras con manzana lo puede hacer. Pero la verdad de la milanesa es la que le estoy comentando. La provincia ha tenido una dinámica de recursos totales y gastos totales que se han incrementado en el año 2022 de manera similar y por eso se sostiene prácticamente un equilibrio, ese ínfimo superávit que yo le comentaba. Por otro lado está esta fuente de financiamiento. Le comento que esa fuente de financiamiento tiene que ir afrontando el pago de certificados de obra de estas obras nuevas que no correspondían a las obras que estaban en el presupuesto 2022, que van devengando gastos todos los meses. De hecho, de esos 32.000 ya se han erogado aproximadamente 16.000 a la fecha de hoy. Y es probable que antes de percibir el nuevo pago, esos fondos ya estén liquidados. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Hace una administración financiera teniendo en cuenta cómo se van a percibir esos recursos, que además está legalmente estipulado porque es el vencimiento que tienen esos títulos, y cómo se adapta la curva de inversión de este nuevo programa de trabajos públicos para que eso pueda ir siendo financiado de manera adecuada. ¿Me explico? Perfecto. Acá la polémica que surgió es las distintas doctrinas que hay en materia, digamos, de cómo manejar el Estado provincial o de un municipio, que es decir, que la ley o la forma de manejarse de la anterior gestión dice, no puede tener superávit una gestión. Bueno, lo dijo el ex ministro Sciarra, lo dijo Sciarra. Pero además Gonzalo Saglione también salió esta semana hablando de lo mismo. Diciendo que no se puede, digamos, si le sobró plata es una mala administración. Cuando decís uno tiene equilibrado un presupuesto y te dice 1.500 millones con los números que tenemos, es un 0,001. Sí, nosotros ya después dejando de lado un poco la particularidad que hemos tenido que transitar, que ha tenido impactos múltiples, entre ellos también en el marco presupuestario la pandemia, ya los presupuestos han sido equilibrados a lo largo de todo este tiempo. O sea, yo escucho que se habla pero los presupuestos de la provincia en su ejecución han sido equilibrados. De la gestión de Perotti para adelante, porque ustedes recibieron con déficit varios años. Usted me invita y yo le vengo a hablar de lo mío. Del resto que se hagan cargo. No, pero bueno, pero uno conoce cómo quedaron los números. El tema, claro, bueno, está bien. Nosotros lo que estamos planteando es que una provincia como Santa Fe, y en general, digamos, en las administraciones de los distintos estamentos estatales, deben tender a tener un equilibrio razonable. Y nosotros decimos que ese equilibrio tiene que estar buscado en el mediano plazo. No es que tiene que uno decir, este año tiene que haber equilibrio o tiene que haber superávit fiscal. No, lo que uno no puede hacer es tener siempre déficit fiscal. Entonces, si usted de 12 años en 9 tiene déficit fiscal, obviamente algunas consecuencias luego hay que remediar. Bueno, y eso es lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es tener un balance, es decir, tenemos 4 años de gestión, en algún momento puede haber un superávit, en otro momento puede haber un déficit, pero en esa perspectiva la cuenta tiene que dar más o menos equilibrada. También obviamente depende de los contextos y de una serie de cuestiones, pero nosotros tenemos una visión de un manejo racional de las finanzas, pero también tenemos resguardos para atender situaciones que se puedan plantear de emergencia o de urgencias o de distinta naturaleza. Así que desde ese punto de vista la política fiscal del gobierno ha sido bastante clara, explícita, y lo que nosotros también estamos en este punto celebrando es que estos recursos que ha tenido la provincia, que como les decía es una fuente específica aparte, que de ninguna manera se puede asociar con el presupuesto de recursos y gastos del año, también es una buena noticia para los municipios, porque así como la provincia percibió esos más de 30.000 millones en diciembre, el conjunto de municipios y comunas santafesinos percibió casi 5.000 millones.
Y yo creo que a ninguno en su sano juicio se le puede ocurrir decirle a un intendente que por esa plata adicional que ha recibido, que también tiene que afectar a nuevas obras, se le haya incrementado el resultado fiscal del año 2022. En el ¿no? caso de los intendentes, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron con los bonos? ¿Los cambiaron? La mayoría sí, pero hay otros que decidieron venderlo, hicieron líquida esas acreencias y la han aplicado a la adquisición de bienes de capital o a hacer algunas obras. Y el otro tema que planteaba era el pago de esta deuda que tiene que hacer la provincia, que es en dólares, que debe estar en 130 millones o un poco más con los intereses. Sí. Bueno, ¿hay plata para pagar eso? Ustedes no sé si recuerdan que nosotros planteamos en el proyecto de presupuesto, que ahora ya es ley, sí, la posibilidad de que la provincia pueda acceder a financiamiento en el mercado local por un monto similar al que tiene que erogar, con la diferencia que lo tiene que pagar en dólares. Y eso fue aprobado, entonces la provincia está tramitando financiamiento, se autorizó un financiamiento de 27.000 millones de pesos, la provincia ya está tramitando una parte de ese financiamiento y mientras tanto está llevando adelante la compra de dólares en el mercado único libre de cambio, o sea que es un acceso que permite comprar los dólares a la cotización oficial para dentro de unos días hacer frente a ese vencimiento que usted mencionaba de 133 millones de dólares. 133, eso es capital más intereses. Sí, capital más intereses, ¿no? De esa manera estaríamos avanzando con el cumplimiento de la otra obligación en dólares que la provincia de Santa Fe tiene para este año. Claro, porque esto es parte de una toma en dos etapas. 250 millones fue la primera etapa, que ahora la cancelaríamos en marzo, sí, pero queda el otro 250 que tiene otros vencimientos hacia adelante, es decir que todavía nos queda como Santa Fe 250 millones de dólares más a pagar en el futuro. Sí, sí, claro, porque fueron dos emisiones que como usted bien dice, tenían distintos vencimientos de montos similares, o sea que la provincia estaría ahora cancelando los primeros 250 millones, luego sí, quedarían los otros 250. Esta autorización, lógicamente, está el Ministerio de Economía. A Sergio Massa no le debe gustar mucho. Imagino que en las otras provincias hay otros sectores que también están pidiendo lo mismo, porque no es lo mismo la cotización del dólar oficial que el paralelo, o el MEF. o el contado con líquido, lo que fuera. Claro, lógicamente. Por eso la provincia, y en realidad en general los estados, tratan de acceder, ante el Banco Central se hace esa gestión, porque lógicamente hay una situación de escasez de reservas que nadie desconoce, pero bueno, también algunas provincias tienen estos compromisos que tienen que afrontarse. Bueno, ¿Habla con Massa usted seguido? ¿Tienen los distintos ministros de cada provincia diálogos frecuentes con el ministro nacional? Hemos hablado varias veces, últimamente no tanto, pero como consecuencia de todo este tema de la formalización del pago de la deuda con Nación y demás, sí, hemos estado en contacto. El gobernador habla más seguido con Sergio. Sí, bueno, pero le digo, usted tiene un cargo acá que tiene la provincia equilibrada, la Nación que tiene que achicar el déficit con todo lo que significa. ¿Está tratando Massa realmente de poner los números en caja? Porque uno ve que ha hecho algunas medidas realmente interesantes. Mire, hay una situación compleja desde el punto de vista macroeconómico. Yo creo que el ministro está haciendo un esfuerzo muy importante, sobre todo para tratar de reducir la brecha fiscal, que era muy importante. Pero bueno, claramente ese proceso no se resuelve de un día para el otro. Por otra parte, pero uno ve que van tomando medidas que van a... Por otra parte, yo creo que también es importante tener en cuenta lo siguiente. Desde, yo diría, el segundo o tercer trimestre del año pasado, las condiciones macroeconómicas han cambiado y de algún modo se han deteriorado por distintos motivos, ¿no? La crisis internacional que ya venía pegando en algunos aspectos específicos a las economías, digamos, en vías de desarrollo como las nuestras. El problema de la sequía es un problema que ha pegado fuertemente a la economía argentina. Yo creo que todavía no tenemos la magnitud, no tenemos la magnitud. Pero bueno,
fundamentalmente en tema de generación de divisas y de recaudación de impuestos. Claro. Y ese impacto también se está viendo en la provincia de Santa Fe, sobre todo porque cuando usted analiza el comportamiento del Producto Bruto Geográfico, nosotros estimamos que tenemos en el año 2022 por lo menos 2 puntos menos de crecimiento como consecuencia de la provincia, de la sequía, perdón. Sí. Entonces eso también empieza a afectar al comportamiento de la recaudación nacional y también a la provincial. Claro. Entonces uno ve que desde septiembre, octubre, esos niveles de recaudación que venían creciendo a una manera razonable ya no crecen, que ya no le ganan tan claramente a la inflación, y por otro lado, bueno, hay demandas de gasto que persisten y en algunos casos se intensifican. Por eso, bueno, el desafío es importante en materia de economía y materia de finanzas públicas en particular. Ahora, ministro, ¿y cómo impacta el tema? Porque la verdad es que la inflación que atraviesa todo, en el caso del Estado provincial, tiene también una cara visible que es la obra pública. Por un lado, las obras provinciales, también hay obras nacionales, donde permanentemente los empresarios, con todo derecho, dicen, che, vamos a redeterminar los precios porque lo que presupuesteo cuando me presenté una licitación no es lo mismo el precio de plaza de hoy. Bueno, ese mecanismo está vigente, la provincia lo aplica, y la provincia lo que está tratando de hacer es justamente preservar que esos programas que de algún modo tienen un compromiso asumido a lo largo del tiempo. Cuando usted adjudica una obra, está asumiendo un compromiso de que esa obra la tiene que financiar, y algunas de esas obras pueden llevar 6, 8 meses, un año. Entonces, bueno, justamente ese es el desafío. Por eso también uno plantea un análisis razonable, equilibrado, cuando trata de analizar las cuentas públicas, porque hay demandas en materia salarial, usted sabe, sí, fuertes demandas, legítimas, con una tasa de inflación que está muy alta y que no cede. Entonces, bueno, creo que de eso se trata, cómo asignar esos recursos adecuadamente para que ninguno de esos sectores sea afectado por esta estrechez que nosotros estamos mencionando, ¿no? La paritaria de este año, que bueno, la primera oferta fue el 33,5, que fue lo que propuso Nación, termina arreglando en 40%. ¿Eso va a retasear algunos fondos para otra obra o logran ustedes que todavía pueden, digamos, afrontar ese aumento teniendo en cuenta este panorama que me está diciendo, hay menos recaudación? Miren, Carlos, nosotros lo que estamos haciendo ahora, lo que hemos ofrecido, lo ofrecemos porque pensamos que se puede financiar, y lo que hacemos en materia de obra lo hacemos porque entendemos que se puede financiar. El contexto es exigente. Bueno, ese es nuestro desafío, poder avanzar con una política salarial razonable y poder también sostener el programa de inversión pública que en la provincia de Santa Fe es alto, es importante. Entonces, bueno, ese es un poco el desafío que nosotros estamos asumiendo y esperamos poder cumplimentar. Yo quiero que, porque todo el mundo que me dice, cuando hable con el ministro, preguntarle, a ver, el tema billetera, que Billetera Santa Fe, que ha sido el éxito, el programa más exitoso de este gobierno, y que muchas familias, teniendo 3 o 4 miembros con la billetera, le entra una platita especial. Con este contexto, ¿hay posibilidad de aumentar el monto? Porque se ha aumentado tanto la base de beneficiario. Bueno, lo hemos hablado en su momento, ¿no? El gobierno optó por sostener, aumentar la base. O sea, generalizar el beneficio en lugar de limitar la cantidad de beneficiarios y aumentar el monto de la prestación. Entonces, no es que la billetera se ha mantenido constante en términos individuales, pero cuando usted ve el incremento de ese programa en materia de recursos, ha tenido un incremento muy significativo, porque hoy prácticamente supera el 1,5 millones de beneficiarios. 1,5 millones. Claro. Y somos 3 millones, la mitad de la población lo tiene. Sí, claro. Y además todavía ese registro está abierto. O sea que si mañana cualquier vecino de nuestra provincia está en condiciones y quiere ir a suscribir la adhesión a la billetera, lo puede hacer y la provincia lo deja incorporar.
Entonces esa aclaración es importante. Lo otro que sí, bueno, uno observa que el tema inflacionario complica un poco este tipo de asignaciones. Nosotros estamos por el momento sosteniendo este gasto, que es muy importante porque sabemos que además tiene un impacto importante desde todo punto de vista. La reactivación económica también. Y desde el punto de vista socioeconómico también. Entonces, bueno, tendremos que ir analizando cómo continúa este fenómeno de la inflación en línea con la recaudación, que es un tema que ahora hay que mirarlo, siempre lo miramos, ¿no? Pero digo, con más atención y bueno, eventualmente se podrá definir algún aumento o no. Corríjame, es 44.000 millones el presupuesto de este año para la billetera, ¿no? Por eso le digo que viene creciendo significativamente año tras año. Estamos hablando que hay que pagar 27.000 millones de la deuda que quedó en dólares y estamos hablando de 44.000 millones. Es un programa que ha tenido una inserción muy importante en la sociedad y bueno, tiene el correlato en el presupuesto. O sea, ¿dónde se jugaba el presupuesto habitualmente? Entre lo que uno destina a salario y a inversión pública. Bueno, ahora hay un tercer socio. Está la billetera Santa Fe. Por eso hay que armonizar todas esas cuestiones. Ha sido increíble porque el modelo Santa Fe fue copiado por Buenos Aires, por Entre Ríos. Todo el mundo con distintos nombres han hecho una billetera para poder, digamos, porque se ha divulgado tanto que, ¿cómo Santa Fe lo tiene? No lo podemos hacer. Hasta han, digamos, gestionado una nueva forma también de hacer política para todos, porque esto traspasa todas digamos, los niveles sociales. Sí, además tengamos en cuenta que esto tomó cuerpo, por lo menos en la idea que tenía el gobernador. Recordemos cuando durante la pandemia, la salida de la pandemia, muchos sectores estuvieron con muchas complicaciones económicas y este instrumento ha sido un instrumento que en muchos casos ha jugado un rol importante para poder lograr ese despegue apenas salimos de la pandemia, ¿no? A mí me gustaría, ministro, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes con respecto a la subejecución presupuestaria en varios ministerios? ¿Y cuánto tiene que ver en eso la inflación, la situación? Porque hemos visto incluso en algunos ministerios que dicen no puedo comprar porque cuando llamamos o no hay en el mercado, en el caso de seguridad, recuerdo ahora las camionetas, pero en otros sectores también. ¿Cuánto ha tenido que ver eso? Y ha tenido mucho que ver. Ha tenido mucho que ver, porque básicamente esas subejecuciones se dan en determinados rubros que están vinculados con el equipamiento, los bienes de capital, la tecnología, que son precisamente los que han estado con dificultades en su provisión durante buena parte del año pasado y en parte también de este año. Entonces, claramente, como usted decía, hubo muchas gestiones donde por falta de insumos no había ofertas directamente, o había otras gestiones donde había ofertas, pero luego el proveedor no podía cumplimentar porque no tenía los insumos. Finalmente eso terminaba dando de baja la licitación e iniciar otro proceso que lleva un tiempo, como usted sabe también. Terrible. Bueno, eso ha incidido. Y también el fenómeno inflacionario empieza, además de los efectos que uno habitualmente conoce de la inflación, a meter ruido también en todas estas cuestiones. Porque los proveedores presentan ofertas sobre presupuestos que están diseñados 60 días antes, pero luego, cuando viene el momento de la ejecución, de la adjudicación, muchos oferentes dicen, no, en estas condiciones yo no puedo. Y la provincia no puede tampoco, por cuestiones administrativas y legales, ir corriendo atrás de esa inflación. Entonces, claramente, ese contexto que usted menciona ha generado algunas dificultades y ha implicado que algunas acciones cuyo presupuesto y cuyo financiamiento estaba disponible se extiendan o se demoren a lo largo del tiempo. La última, para ir cerrando, ¿habrá una forma, digamos, ahora que estamos en la época digital, de establecer algún mecanismo que se pueda, digamos, observar o se pueda plantear de que si bien el presupuesto está hecho como están los famosos juros en la justicia, de una unidad, digamos, que pueda crecer en función al crecimiento que tiene la inflación o algo, para que no se tiren para atrás todos los que por ahí se presentan para una adjudicación
y cuando ve los precios que se le fue a las nubes o una corrida del dólar? Bueno, ese es un tema muy complicado, Carlos. Fíjese que inclusive el andamiaje jurídico argentino lo trata de tener ahí controlado, porque si no estamos a un paso de volver a la indexación. Entonces a veces se trata de ser prudente con esas cuestiones, porque ese mecanismo de ir actualizando nos puede llevar a esa situación, cosa que ha ocurrido muchas veces en Argentina. Pero comparto con usted que es una cuestión compleja. De todos modos, el presupuesto público tiene instrumentos que permiten morigerar esas cuestiones, no resolverlas totalmente, ¿no? Ministro, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a usted. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. Nos volvemos a encontrar en 7 días, aquí en esta señal y en este mismo horario.